Muy buenos días, estimado estudiante. Nosotros continuamos trabajando los temas en el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a ver lo que es el predicado número 2, donde estaremos desarrollando clases de predicado. Un predicado verbal, un predicado nominal y también vamos a tratar lo que es el complemento circunstancial del predicado. Muy bien, mi estimado estudiante. Ahora vamos a ver lo que es un predicado nominal. Si hablo de predicado nominal, siempre tenemos que recordar de que en una oración, ese predicado nominal va a tener un verbo copulativo. Y como tiene un verbo copulativo, debe tener un complemento atributo. Y si hablo de un complemento atributo, puede ser un sustantivo, su complemento atributo. También puede ser su atributo o complemento atributo del predicado nominal un adjetivo o también en este caso un pronombre personal. Rápidamente vamos con un ejemplo. Aquellos jóvenes parecen muy organizados. Parecen muy organizados. En este caso tenemos el verbo copulativo del verbo parecer, ¿no? También tenemos nuestro sujeto, aquellos jóvenes, y el predicado parecen muy organizados. Predicado nominal cuando tiene un verbo copulativo. Ahí está. El complemento atributo es una palabra o frase que dice algo sobre el sujeto. Efectivamente, ¿quién es muy organizado o quiénes son muy organizados? Aquellos jóvenes. Y guarda concordancia con él. Efectivamente, vemos que está en plural y organizados también está en plural. El verbo copulativo generalmente es la conjugación del verbo ser, estar, parecer, permanecer y yacer. Rápidamente vamos con el predicado verbal. Es aquel que posee su estructura a un verbo predicativo. Allá, todo lo contrario el predicado nominal. Los predicados verbales son aquellos que no tienen, ¿no? Que no posee un verbo copulativo. Presenta complementos distintos o al complemento atributo, ¿no? Que no necesita de un complemento atributo. Rápidamente vamos con un ejemplo. Los médicos salvaron a ese bebé tan grave. En este caso tengo mi verbo salvaron, que si yo lo borro, lo que es en este caso el complemento, ¿no? Lo que continúa no es un complemento atributo, ¿ok? No es un complemento atributo. ¿Qué pasa? Yo puedo decir los médicos salvaron, entiendo la oración. Entiendo la oración, lo que han hecho los médicos, ¿no? Salvar. Eso quiere decir que es un predicado verbal, que se vale por sí mismo. Ahí está el ejemplo. El verbo copulativo, me dice el verbo copulativo, en este caso, o el verbo predicativo, perdón, el verbo predicativo puede por sí solo construir una oración. Rápidamente vamos con algunas observaciones. El predicado verbal también puede construirse con los verbos ser y estar. Te preguntarás, profesor, pero el verbo ser o estar, en este caso son verbos copulativos, pero me dice que estos pueden ser, en este caso, predicado verbal, cuando van a funcionar como un perífrasis verbal. Profe, ¿qué es perífrasis verbal? Cuando en una oración aparecen ya más de dos verbos. Más de dos verbos. Por ejemplo, dice, por nuestros profesionales son fabricados los ventiladores mecánicos. En este caso, usted estará pensando, profe, son es del verbo ser. Claro que sí, es del verbo ser. Por supuesto que sí. Pero no te olvides que al lado de este verbo ser
está fabricados. Entonces, ya hace una perífrasis verbal. Y por eso ya vendría a ser un predicado verbal. Porque nos damos cuenta que los ventiladores mecánicos no es el complemento, no es el complemento, es el sujeto. Y te preguntarás, profesor, ¿que el sujeto no está al inicio de una oración? No, el sujeto puede estar al inicio, al medio y al final de una oración. No hay ningún problema. ¿Ok? Siguiente, ¿no? El Señor está lamentando el tiempo perdido. Lo mismo que ha sucedido con el verbo ser, ¿no? En este caso es el verbo estar, pero está acompañado por otro verbo, ¿no? Que en este caso hacen la perífrasis verbal. Todos los verbos predicativos, por lo tanto, el predicado es verbal, ¿no? Por ejemplo, está leyendo, fueron presentados, eres felicitado, estaba interpretando, están reclamando. Profe, ¿no pueden ser predicado nominal? No, porque hay dos verbos, ¿no? Dos verbos. En este caso, el verbo está, funciona, o los verbos copulativos funcionan como un verbo auxiliar. Vamos rápidamente con otra observación. Me dice, cuando la conjugación de los verbos estar, permanecer, no posee complemento atributo, el predicado también es verbal. Profe, estos también son verbos copulativos. Sí, pero si no poseen un complemento atributo, que puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre, en este caso puede ser o es un predicado verbal. Por ejemplo, dice, el náufrago permanece en el bote salvavidas. Rápidamente me doy cuenta de que permanece es un verbo copulativo, ¿no? Pero profesor, ya no tiene otro verbo, ¿no? No aparece al lado de permanece otro verbo. ¿Quiere decir que debe ser un predicado nominal? No. Para que sea un predicado nominal, debe tener un complemento atributo. Y si tú te das cuenta, en el bote salvavidas no es un complemento atributo. No es. No es. ¿Por qué, profe? Porque acá no está calificando. No hablo de un sustantivo, no hablo de un pronombre. Quiere decir que este de acá es un verbo o un predicado verbal. Es lo que sucede con esta oración también, profesor, que en este caso es muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué, profe? Que en este caso, vamos a separarlo, que en este caso el náufrago permanece hambriento. Si tú te das cuenta, hambriento está calificando a náufrago. Entonces, necesita en este caso, este verbo permanece, un verbo copulativo, de un atributo para que pueda tener un significado, ¿no? Un significado. Y también cumple de que hambriento es un adjetivo, es un adjetivo. Por lo tanto, acá sí hablo de un predicado nominal. Otro que puede suceder, ¿no? Muchos jóvenes están en la biblioteca. Rápidamente me doy cuenta de que en la biblioteca no califica, no habla de un sustantivo, no habla de un pronombre, sino esto es un complemento circunstancial del lugar. Quiere decir que es un predicado verbal. Pero por otro lado tengo están, me dice, están, mire, muchos jóvenes están en la biblioteca. Ya, excelente. Profe, es un predicado verbal. No, pero fíjate en lo que dice muy callados. Ese muy callados está calificando a los jóvenes. Quiere decir que es un predicado nominal. Es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene ese atributo. En cambio, en el predicado verbal no voy a tener ese atributo. Rápidamente me voy con complemento circunstancial. Es el que señala las condiciones de lugar, de tiempo, modo, ¿ok? Dentro del predicado. Por ejemplo, me dice, aquel virus ahora ha cambiado la vida del hombre en un abrir y cerrar de ojos en todo el mundo. Tengo mi sujeto y el resto ya es el predicado. Dice, ahora ha cambiado. En este caso, el verbo o el núcleo del predicado es ha cambiado.
¿qué es un perífrasis verbal, no? En este caso, y rápidamente me doy con la sorpresa de que tengo un complemento circunstancial. ¿Ha cambiado cuándo? Ahora tengo un complemento circunstancial de tiempo. También tengo, en este caso, mi objeto directo. La vida del hombre, ¿no? Objeto directo. Y también tengo un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo ha cambiado, no? En un abrir y cerrar de ojos. También tengo un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Ha cambiado. ¿Dónde? En todo el mundo. Rápidamente me doy cuenta que el complemento circunstancial señala esas condiciones, ¿no? De tiempo, de modo, de lugar, entre otros. Profesor, en este caso, ¿hay complementos circunstanciales de compañía, de modo, cantidad, instrumento, causa final? Sí. Por ejemplo, me dice, tu hermano mayor trabaja. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde más trabaja allá? Ya. Tu hermano mayor trabaja. ¿Cuándo? Muy temprano. Ahí está. Tu hermano mayor trabaja, en este caso, ¿con quién? Con su amigo Luciano. Tu hermano mayor trabaja. ¿Cómo? ¿Cómo? En condiciones peligrosas. Es complemento circunstancial de modo. Tu hermano mayor trabaja. ¿Cuánto? Muchísimo de cantidad, ¿no? Siguiente, tu hermano mayor trabaja. ¿Con qué? Con una laptop antigua. Complemento circunstancial, ¿no? De instrumento. Siguiente, tu hermano mayor trabaja. ¿Por qué? Porque le agrada sentirse útil, ¿no? De causa. Tu hermano mayor trabaja. ¿Para qué? Para que tú puedas estudiar. Complemento circunstancial de finalidad, ¿no? Son complementos del predicado que debemos tener en cuenta. Eso sería todo, mi estimado estudiante. Nos vemos ya en nuestra clase en vivo.